Venimos siguiendo muy atentamente lo que tiene para decir Argentinos por la Educación. Este grupo de personas, esta organización que está bastante preocupada por justamente la educación en sus distintas aristas y viene elaborando con mucha minuciosidad informes que tienen que ver justamente con distintas situaciones. El último al que tuvimos acceso dice que en las escuelas más pobres del país 3 de cada 10 maestros son suplentes. A nivel nacional, el 28% de docentes de sexto grado de primaria justamente tienen esta categoría, son suplentes. La proporción más alta está en las escuelas a las que asisten los estudiantes de menor nivel socioeconómico y las más bajas, en contraposición, con las de mayores recursos. Obviamente es algo que, de alguna forma, se viene reproduciendo en distintos puntos. Hay grandes disparidades por provincias y entre las instituciones estatales y privadas. Vamos a tratar de profundizar sobre esta cuestión y seguramente nuestra invitada a través de la virtualidad nos va a ayudar un poco en este sentido. Tiene la gentileza de atendernos Cecilia Veleda, quien es especialista en educación y consultora del Instituto Internacional de Planeamiento, así se dice, educativo de la UNESCO. Cecilia, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ABC1, te estoy saludando, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la llamada y acá estamos para conversar. Bueno, es un poco preocupante esta situación, sobre todo en una instancia educativa primaria y que tiene que ver justamente con esta situación de suplencia que más adelante el informe dice, el hecho de ser suplente puede perjudicar la calidad educativa teniendo en cuenta las interrupciones que se provocan justamente en ese proceso de enseñanza. Sí, es así, es tal cual. Bueno, cualquiera de nosotros puede recordarlo como cuando fuimos alumnos o por nuestros hijos que están en la escuela. Las chicas, los chicos establecen un vínculo afectivo con su docente, por un lado, y por otro lado, la enseñanza y el aprendizaje suceden en un continuo, ¿no es cierto? Hay una secuencia en la enseñanza que, por supuesto, se ve interrumpida ante el cambio de docente, ¿no? Porque se entabla otro estilo de enseñanza, no siempre hay una buena comunicación entre el reemplazante y el docente a cargo del grado. Entonces, sí, es un tema que preocupa y, como mencionabas recién, preocupa también por la desigualdad que implica, ¿no? Porque hay una diferencia clara, como decías, entre las escuelas estatales y las privadas, que en la provincia de Santa Fe son de una proporción importante, aproximadamente un 30% de los estudiantes asiste a escuelas privadas, y también aún dentro del sector estatal, el ausentismo y por ende las suplencias tienen, digamos, mucho más peso en las escuelas que reciben a estudiantes más vulnerables. Entonces, aquellos que están ya perjudicados por su situación social, los perjudicados aún más por el tipo de oferta que reciben. Entonces hay una cuestión de injusticia preocupante que hay que atender. En las paritarias habitualmente, por lo menos en la provincia de Santa Fe, cada vez que hay alguna, más allá de que el protagonismo de la paritaria se lo lleva la parte salarial de la discusión, también hay una parte en la que se elaboran puntos referentes a las condiciones de trabajo y se hace referencia a las titularidades y a las suplencias. ¿Es el Estado el único responsable respecto de estas políticas para establecer suplencias o mejores estabilidades en quienes brindan la docencia, o también hay algún otro responsable, según tu visión, Cecilia? Bueno, el Estado tiene la responsabilidad mayor porque desde los ministerios se definen las políticas y las regulaciones, pero como decís, por supuesto, sobre todo en todo lo que refiere a las políticas docentes, esas definiciones se establecen en diálogo, en negociación con los sindicatos docentes, que tienen por ende su parte de responsabilidad.
pero quienes fijan las políticas son los ministerios. Entonces es una responsabilidad compartida, pero la responsabilidad mayor está en el gobierno. Hace pocos días también asistimos a un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina a través de su Observatorio de la Deuda Social y hablaba de un alarmante número del 55% de personas que viven en el país que son pobres o somos pobres, vamos a incluirnos de algún modo en ese número. Y el informe que estamos teniendo como tema en esta nota también habla, como lo decíamos al principio, de esta desigualdad, en donde los niveles socioeconómicos más bajos se llevan la peor parte justamente de estas consecuencias. Hace mucho tiempo que la pobreza viene haciendo mella también sobre la calidad educativa que se brinda tanto en escuelas públicas y no tanto en privadas, me parece, o es cerrada la visión en ese sentido. Sí, creo que hay una disparidad importante en múltiples sentidos entre las escuelas estatales y privadas, aunque dentro del mundo de la educación privada hay también diferencias significativas, ¿no? O sea, no es lo mismo las escuelas privadas con subvención que sin subvención. Claro. Y aún dentro de las escuelas subvencionadas hay muy grandes diferencias, ¿no? Según la ubicación de las escuelas, el tipo de población que reciben, con lo cual no hay que generalizar tampoco. Pero me parece que el interés mayor de este estudio es, a su vez, las diferencias que marcan dentro de la educación estatal, que recibe al 70% de los estudiantes de Santa Fe aproximadamente, ¿no? Ajá. Dentro mismo de las escuelas estatales, aquellas que reciben a la población más vulnerable es donde se presentan los mayores porcentajes de suplencias, con lo cual creo que hay que poner una mirada en particular en ese tipo de escuelas. A mi modo de ver, esos indicadores están hablando de un malestar en la docencia, ¿no? ¿Por qué los docentes faltan en mayor medida en las escuelas más vulnerables? Yo creo que eso no tiene que ver meramente con la desidia, no tiene que ver meramente sino con que en esas escuelas es más difícil el ejercicio de la profesión, por razones obvias, ¿no? Porque los estudiantes en esas escuelas están atravesados, como decías, digamos que el 55% de los chicos y las chicas están en situación de pobreza y por lo tanto están sometidos a toda una serie de privaciones en su vida familiar que van desde el hacinamiento, los problemas alimentarios, a veces la soledad, digamos, padres que trabajan o que no están, que están ausentes, y muchas veces también situaciones de violencia, sí, ¿no? Una provincia como la de Santa Fe, con la situación que se vive en Rosario, es decir, entonces me parece que en esas escuelas las dificultades son de tal magnitud que me parece que hay que escuchar a esos docentes, comprender mejor los motivos del ausentismo y por ende de las suplencias, para que los ministerios puedan acompañar de manera más fina, digamos, de manera más pertinente y cercana a las escuelas de esos contextos. ¿Cuál es hoy, si hay una provincia, cuál es la provincia que mejor comprende los pedidos docentes? Es muy difícil responder esa pregunta porque no es solo una provincia, sino las gestiones en particular, las sucesivas gestiones de gobierno. Creo que eso depende también de los estilos de gobierno, del tipo de diálogo que se entabla con los sindicatos. El año pasado publiqué un libro que se titula La cocina de la política educativa, basado en entrevistas con 50 funcionarios con amplia trayectoria en los ministerios de educación. Y lo que dicen estos funcionarios con mucho conocimiento de la cocina de la política educativa es que en general el diálogo con los sindicatos se centra mucho en la cuestión salarial y en las condiciones laborales de los docentes, y todos ellos creen que es necesario entablar otro tipo de diálogo con los sindicatos que exceda la cuestión salarial, digamos, y que mire también otras cuestiones propiamente ligadas a la política educativa, ¿no? Que habría que de alguna manera tornar más profesional el diálogo con los sindicatos, aunque ellos estén sobre todo interesados en la cuestión salarial.
lo cual es en parte comprensible en un país como el nuestro, minado por la inflación, donde el salario docente está todo el tiempo en la cuerda floja. Claro. ¿No? Sí. Hay un punto o algunas teorías que a veces se escuchan, no siempre, que hablan de que el modelo educativo, la forma de establecer la educación a través de la escuela en Argentina es un modelo viejo. Sinceramente no alcanzo a comprender a qué se refiere ese concepto de vejez. Justamente supongo que tendrá que ver con las circunstancias del mundo actual, supongo que tendrá que ver con la temática que justamente contiene esa enseñanza. ¿Hay algo de eso? ¿Es viejo? ¿Es nuevo? ¿Está acorde con los tiempos que se viven? ¿No está del todo acorde con los tiempos que se viven el modelo educativo de Argentina? Bueno, esto es una problemática internacional, no solo de la Argentina. El mundo se mueve de manera cada vez más acelerada, tanto en lo que referido al acceso a las nuevas tecnologías de las nuevas generaciones, ¿no? El consumo y el modo en que las chicas, los chicos están conectados constantemente a las redes con nuevas prácticas, digamos, que van incluso al acceso a las apuestas, por ejemplo, al juego online y demás. Y por otro lado, también muchas otras cuestiones que tienen que ver con los movimientos en el mundo del trabajo y demás. En ese mundo acelerado, es cierto, al sistema educativo le cuesta seguir el ritmo por razones múltiples que tienen que ver con la propia historia del sistema educativo, que tienen que ver con las prácticas del sistema educativo y con las dificultades desde el propio gobierno de la educación de garantizar un acompañamiento y una formación de los docentes al ritmo de esos cambios acelerados. También creo que hay que preguntarse en qué medida el sistema educativo tiene que seguir el ritmo de esos cambios y en qué medida hay algunos puntos en los cuales el sistema educativo debe preservar a las nuevas generaciones de esos cambios, ¿no? Porque no todos esos cambios son positivos. Es muy profunda esa pregunta, Cecilia. ¿Perdón? Es muy profunda esa pregunta, digo, requiere una discusión muy amplia. En la ciudad de Buenos Aires se está discutiendo en este momento, por ejemplo, el uso de los celulares en las escuelas. Tengo entendido que se prohibió según algunos medios de comunicación. No sé si es real esta información o no. No en sentido estricto. Hoy a la mañana justamente estuve leyendo la norma y la norma no prohíbe el uso de los celulares, pero sí recomienda y digamos, toma posición en este debate más bien a favor del no uso de celulares en las horas de clase, inclusive en los recreos, ¿no? Y esto es un tema que está en primer plano en muchos países del mundo, entre los cuales Australia, Francia, Suecia y muchos otros que sí han prohibido el uso del celular con impacto positivo en la convivencia entre estudiantes y en los resultados educativos. Entonces me parece que hay que tomar con mucho cuidado y creo por sobre todas las cosas que hay que sentarse al lado de las y los docentes que están en situaciones muy complejas. Hoy es muy difícil ejercer la profesión docente, sobre todo en un país como el nuestro, con los niveles de pobreza que comentabas al principio. Entonces me parece que antes de, formular definiciones unilaterales como las que comentabas al principio, como que el sistema educativo es vetusto, así simplemente, me parece que hay que sentarse en el aula, hay que comprender los desafíos a los cuales están sometidos los docentes y ver qué del funcionamiento del sistema educativo es necesario sostener y preservar y qué cuestiones y sobre qué cuestiones hay que trabajar y mejorar. Pero me parece que todo el debate no puede ser reducido a esta cuestión de es añejo, no es añejo, sino más bien comprender los desafíos reales que enfrenta el docente hoy en el aula. Cecilia, ha sido muy ilustrativa la charla, te agradecemos tu tiempo y en algún momento te volveremos a convocar y hablaremos de este tema para mí inagotable como es la educación.
Bueno, gracias, Sergio, a disposición cuando lo quieran. Muchísimas gracias. Cecilia Veleda, con nosotros, especialista en educación y consultora del Instituto Internacional del Planeamiento Educativo de la UNESCO, a raíz de este nuevo informe de Argentinos por la Educación. En las escuelas más pobres, 3 de cada 10 maestros son suplentes y a nivel nacional, el 28% justamente de los docentes de sexto grado son suplentes y se mueve esa proporción de acuerdo a las provincias y de acuerdo a la condición socioeconómica de los establecimientos. En las escuelas más pobres hay más suplentes, en las escuelas menos pobres no hay tantos suplentes, con lo cual la calidad educativa, debido a la continuidad de un docente en esa tarea, influye un montón y obviamente también influye en lo que se recibe como educación específicamente.